Entendemos y muy bien que en la administración del Estado, dentro de los distintos poderes del Estado, hay cuestiones que son de manejo público absoluto y hay cuestiones que, enmarcadas en las excepciones instaladas por la ley, deben permanecer en el ámbito privado por más que el tratamiento tenga que ver con algo público. Desde estos dos puntos de vista, tenemos que analizar lo que está estableciendo la Corte Suprema de Justicia a su interior, en donde luego de una pretendida o anunciada transparencia, ahora están queriendo tratar algunos temas de manera reservada. Si ese tratamiento de algunos temas se da de manera reservada porque así lo marca la ley, nos callamos todos. Porque lo privado, lo vedado al conocimiento público en el manejo del Estado debe ser y es una excepción y no la norma. ¿Cuál es la norma? La transparencia. Por eso estamos muy preocupados aquí en Causa Justa, en Unicanal, por la pretendida intención de un grupo de integrantes de la máxima instancia judicial de tratar el nombramiento del defensor, del titular del Ministerio de la Defensa Pública, de manera reservada. Si la Corte Suprema de Justicia explica del por qué esta discusión se daría de manera reservada, entenderemos y analizaremos y trataremos de sacar nuestras propias conclusiones. Pero si esta intención de tratar este tema y otros temas de manera reservada, sin transmisión pública, cuando habían ya dado el paso trascendental de transmitir todas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, les prometo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que nos van a atender en la vereda de enfrente de una manera absoluta. No podemos retrotraer el libre trabajo de la transparencia. No podemos dar marcha atrás a la instalación de la apertura total en el manejo de la cosa pública en nuestro país, luego de años de secretismo que benefició a las estructuras de poder. Por eso atiendan bien, ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia, lo que van a resolver. Lo público es público, lo privado es privado. Y la ley establece como excepción qué cosas en el manejo de la cosa pública no pueden ser transmitidas. Está bien establecido. La total transparencia debe ser un sinónimo del manejo del Estado en este país de una buena vez por todas. No aceptamos menos que eso. Vamos a la pausa. Bueno, y realmente es una pena, yo me siento apenado personalmente, no haber establecido un debate mano a mano en lo que hace a la elección del Colegio de Abogados del Paraguay. Hubiera sido muy interesante porque lo estuvimos a los postulantes
primero al doctor Manuel Riera y hoy a la doctora Pilar Callizo de manera separada, y hubiera sido interesante que el debate sobre esta elección, que fue propuesta por acciones planteadas ante la justicia electoral, hubiera sido de un mano a mano, hubiera sido más enriquecedor, especialmente cuando hablamos de la elección de una institución tan importante como el Colegio de Abogados del Paraguay. Hoy nos acompaña la doctora Pilar Callizo, la postulante, vamos a decir, de la oposición, pero no sé si queda, no sé si queda también lindo, de la oposición, la doctora Pilar Callizo y el doctor Roberto Rojas González, quien es apoderado general, ¿verdad, doctor? También. Pero voy a darle la palabra, si me permitís, a la dama primero y a la postulante a este cargo. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias, Héctor. Y bueno, en este día, felicitarte por el Día del Trabajador, que todos estamos cumpliendo con nuestros deberes y honrando así este día. Claro. Lo que recordamos el miércoles pasado, ¿verdad? Pero hay muchos que comenzaron a ferrar desde el miércoles, el Día del Trabajador, hasta hoy domingo. ¿Sabe qué, doctor? Continuaron la marcha. Así, hay gente que hizo puente, ¿eh? Hay varios camarógrafos que hoy no aparecieron. Ya directamente, así es. Bueno, doctora, un gusto estar en tu programa. Desde hace mucho tiempo no teníamos postulantes más allá del oficialismo al interior del Colegio de Abogados en la elección. Un colegio de abogados que es responsabilidad de nosotros, los abogados, que no tenga hoy día mayor cantidad de asociados. Es culpa nuestra que no nos asociamos, nosotros los que no estamos asociados. Pero el Colegio de Abogados del Paraguay es una institución muy noble y que tiene un peso propio hoy día, doctora. Bueno, con relación a la situación esta de por qué el colegio tiene tan baja representación, yo creo que en realidad no podemos cargar solamente a los profesionales esa responsabilidad de asociarse, porque al no haber colegiación obligatoria, en realidad un gremio tiene que ofrecer la representación a través de sus actos y justamente a través de la representación que hace a los intereses gremiales, con posturas firmes, con posturas que realmente el abogado se sienta y la abogada del foro se sienta contenido en un colegio de abogados que responde no solamente a defender la dignidad del ejercicio profesional, sino que también a ser fiel custodios del Estado de Derecho en nuestro país. El Colegio de Abogados tiene una trayectoria, fue fundado, como sabemos, en 1943, y tiene una trayectoria que en épocas extremadamente difíciles, en plena dictadura, ha servido de sostén a todo el gremio democrático que pretendía la libertad y pretendía vivir en un Estado de Derecho. Tuvo exponentes muy importantes de la familia jurídica del Paraguay al frente de este colegio y lamentablemente y todos cumplieron periodos de hasta 2 años en el ejercicio, salvo alguna que otra excepción, como por ejemplo la del doctor Salvador Villagra Mafiodo, que estuvo 2 años, pero después volvió a estar otra vez en la presidencia. Pero después todos los que estuvieron al frente respetaron el periodo de 2 años que en el estatuto desde su fundación estaba establecido. Hace aproximadamente 17 años que sin embargo el colegio tiene muy poca participación en las elecciones porque prácticamente se viene pasando de mano en cuanto al grupo que estaba dentro del colegio, al frente del colegio, y eso hizo que se perdiera interés en las elecciones. Y este es el caso, y eso se evidencia justamente con nuestro interés de participar, encontrándonos con una debilidad institucional en cuanto a la información y a los reglamentos e inclusive a la falta de certeza en cuál era el estatuto vigente. Fíjate que en la página web está exhibido un estatuto, pero sin embargo,
cuando el socio va a asociarse, se le entrega un estatuto que impreso, que es el que tenemos ahí, que es el estatuto que ya no está vigente. Entonces, inclusive esto sucedió ahora, en marzo. ¿Qué es lo que nosotros pedimos cuando manifestamos nuestro interés de participar? Pedimos justamente que el colegio nos acerque la información certera de la documentación, no solo el estatuto del colegio, el que estaba vigente para poder saber con qué reglas íbamos a competir, sino que también el reglamento electoral y, por supuesto, una vez que se definiera el día de la elección, entonces el calendario electoral. Pero nos encontramos con una posición absolutamente reticente a darnos la información. ¿Se negaron a dar la información formalmente o les otorgaron? Acá está la nota que nosotros presentamos y traje para que se pueda ver. El 18 de marzo dirigimos una nota al presidente del colegio, el doctor Rubén Galeano, el cual hasta este momento merecía todo mi respeto, en donde le manifestábamos nuestra voluntad de presentarnos a las elecciones y le pedíamos una reunión a él para hablar sobre esta situación de querer tener información de primera fuente. Esta nota no fue contestada por el doctor, sino que después de prácticamente una semana, en donde directamente nos convocan a una reunión, no con él, sino con el consejo directivo. En esa oportunidad del consejo directivo nos fuimos prácticamente 8 integrantes de este movimiento que todavía no era lista porque no estaba el momento de presentar la lista. Y fuimos realmente muy maltratados en esa reunión. Lamentablemente, con una conducta reticente a aceptar a colegas que venían a solicitar información. Doctor, para la participación, ¿qué tipo de maltrato fue? Porque hay 2 o 3 particularidades acá que me llaman la atención. Primero, el tema por qué se le va a maltratar a asociados al Colegio de Abogados por eso, con la correspondiente antigüedad. ¿Por qué no se va a contestar la nota que bueno, tal vez en vez de reunirse con el presidente, se reunieron con el consejo directivo? ¿En qué consistió el maltrato? Bueno, primero que nada, yo no estuve en esa reunión, ¿verdad? Ah, qué pena. En esa reunión que fue con el consejo, ¿verdad? Pero sí estuve en otras reuniones donde sí se manifestó mucha resistencia a que otros colegas, socios, se interesen dentro del proceso electoral, ¿verdad? Acusaciones, Héctor, de por qué ustedes tienen que venir ahora después de tantos años, ustedes no estaban al día ni en su cuota y ahora vienen a meterse en el colegio, maltrato personal a la doctora diciéndole que ella nunca apareció por el colegio, sin necesidad, ¿verdad? O sea, que si estamos en un proceso, estamos en un colegio, somos todos colegas, compitemos dentro de un ¿Hace cuántos años, proceso. doctor, sos socio del Colegio de Abogados del Paraguay? 13 años más o menos. 13 años ya. Sí. ¿Y doctor Pilar? Doctora Pilar? Yo hace más de 20 y tantos años, pero yo estuve 2 veces en el consejo. O sea, fuiste directiva del Colegio de Sí. Abogados del Paraguay. Mal se puede decir que vos no apareciste nunca. No, Yo soy estuve- directivo actual. Ah, vos sos directivo actual. Claro. Yo estuve con el doctor Blas Roque Alcaraz y Sí. estuve con el doctor Duarte Pallares. Estuve, además, en realidad no es verdad, porque he estado en actos realizados por el colegio, pero no solamente eso, sino que soy miembro y consejera de la Federación Interamericana de Abogados. O sea, en tenés realidad una actividad gremial. Tengo una actividad gremial y tengo una actividad gremial no solo dentro del Colegio de Abogados, sino que también en otros muchos gremios. Pero es cierto que, bueno, no creo que el doctor, si era miembro de la comisión directiva, no creo que no haya estado al día en sus... Porque No, yo claro, sí. al día. Y doctora, vos estabas al día también, vos estabas habilitada suficientemente
para ser candidata en el... Sí, habilitada suficientemente desde el momento que uno paga las cuotas. Claro, uno está habilitado. Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Sí. Independientemente de cualquiera de estas consideraciones, recibir a colegas dentro de la casa del colega debe ser lo contrario de lo que se presentó. ¿Por qué? Porque si hay un grupo de colegas que se quieren presentar a unas elecciones, tiene que ser bienvenido, abrir las puertas del colegio. ¿Por qué cerrar el colegio a la participación democrática en unas elecciones en donde, presentadas las dos posturas de las dos listas, el colega se va y elige al que más le represente? Entonces, si es un colegio de abogados que respeta las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa y los principios y garantías constitucionales del sufragio, ¿a quién agravia que un grupo de abogados quieran presentarse? Pero a mí me gustaría explicar un poquito que ante esta situación nosotros presentamos una reconsideración ante el Consejo en donde solicitábamos justamente sentarnos ambas listas, inclusive con el Consejo, y ponernos de acuerdo, de tal manera a tener un calendario electoral y a tener la información de primera fuente con todos los protocolos necesarios y con todo lo del reglamento electoral, si estaba o no vigente, si el tribunal interno electoral también estaba o no en funciones, porque en el 2003 fue elegido y hay un procedimiento de elección porque solamente 4 años tiene funciones, dura en sus funciones. Después tiene que renovarse todo. Y después tiene que volver a elegirse, ¿verdad? Y este tribunal se eligió en el 2003. Entonces, todas esas cosas era fácil de sentarnos y hablar. Sin embargo, tampoco nos dieron lugar a la reconsideración, lo que nos obligó a tener que hacer la demanda de nulidad de la convocatoria a elecciones de nuevas autoridades, que es la acción que se presentó en el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuáles son, doctor, como apoderado general de este movimiento, del movimiento que postula la doctora Pilar Callizo, cuáles son los elementos principales de esta demanda de impugnación? ¿Se impugnó el llamado? ¿O sería...? Nosotros accionamos de nulidad dos cosas. A ver. Al principio, como ya explicó la doctora, es el llamado en sí. El llamado se hizo el 27 de marzo por una publicación a asamblea. Sí. Se convocó y ahí se fijaron los 5 puntos a ser tratados en esta asamblea. Dentro de esos puntos estaban las elecciones de nuevas autoridades. Nosotros planteamos la reconsideración, como dijo, a ese llamado y fundamentamos en base a que había, por ejemplo, el TEI vencido su mandato, hace 16 años fueron electos el TEI, el tema del calendario electoral que no se ajusta a la ley electoral, que es... Explícame por qué no se ajusta, después pasamos al otro punto. Para irnos 2 puntos claritos. Tenemos, por ejemplo, que el padrón definitivo sale 3 días antes de la asamblea y la presentación de candidaturas se hace 10 días antes de las asambleas. O sea, vos te presentás como candidato, pero no tenés padrón definitivo. Tendría que estar antes del padrón. Claro. Lo lógico, lo mínimo y lo que tiene que para que funcione un calendario. Tiene que ser al revés. Al revés. Sí, entiendo. Eso nosotros de entrada ya le manifestamos. Después también manifestamos que no existe horario de elección. No se fijó un horario, qué hora va a empezar y hasta qué hora va a ir. O sea que si la asamblea que se convoca para las 6, como todas las asambleas son convocadas en primer turno a las 6 y en segundo turno a las 7 con los presentes asamblearios. Pero la elección se tiene que hacer en un momento. Y no te digo yo, vos socio Héctor, si podés venir de 7 a 10 de la noche o de 5 a 6. Cosas que no estaban establecidas en el calendario. Entonces nosotros fuimos a una nulidad de esta convocatoria. Luego siguió el proceso. Nosotros dentro del proceso nos presentamos como lista
10 días antes, y entramos a participar en el proceso, ¿verdad? Bueno, llegamos a una decisión realmente políticamente hablando dentro del gremio, dentro del equipo realmente, de presentarnos. Lo mismo con este calendario y participar. Luego salió una resolución de tachas y reclamos que nosotros hicimos porque salió un prepadrón. Y el prepadrón, Héctor, para que sepamos bien acá, fue elaborado por el Consejo Directivo. Justamente vos al principio dijiste la oposición contra los que son actualmente oficialismo. O sea, el oficialismo hizo el prepadrón. Y eso lo manifestó el propio presidente del Tribunal Electoral, el doctor Osuna, en una conversación radial. Se le preguntó si quién hizo el prepadrón. Y él dijo, hizo la comisión directiva. Entonces nos dijimos, ¿cómo si ustedes son los encargados según las leyes, nuestro propio estatuto de fiscalizar, organizar, o sea, todo el preelectoral? El prepadrón tenía que ser realizado por el tribunal. Ellos eso no es lo lógico. asumieron ese rol. Pero si ustedes están impugnando ahora la calidad y la vigencia del tribunal. Del tribunal. Claro, pero nosotros nos inscribimos. Al inscribirnos, nos sometimos a este tribunal de alguna forma, ¿verdad? Para que juzgue el proceso, ¿verdad? Pero como, discúlpame, de puro... Estamos abogados, me encanta ver las cuestiones electorales, me encantan, porque constituyen la protección al derecho universal más intrínseco, que define al ciudadano. Pero ustedes al presentarse, ¿no estaban reconociendo las decisiones de un tribunal cuya vigencia para ustedes ya era nula, porque tenían que haberse cambiado hace, no sé, hace 8 años? Bueno, pero independientemente de eso... No, pero creo que no había otra medida antes de que presentarse. Sí, planteamos, pero no conseguimos en el tribunal electoral. La medida cautelar no se consiguió. No se consiguió la primera medida cautelar. Contra el TEI. Contra el TEI. Realmente contra el Consejo. Contra el Consejo fue no la se primera. Consiguió. Eso fue presentado el 1 de abril. Ah. Eso no se consiguió, entonces el proceso siguió. Y como vos sabés, el proceso electoral sigue hasta ahora en trámite, ¿verdad? Pero nosotros nos sometimos dentro del proceso, como vos decías exactamente, nos presentamos como lista a este tribunal espurio, nos presentamos y aceptamos este calendario y todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuestionamos nosotros el prepadrón, por ejemplo. Se hizo el prepadrón, salieron más de 100, fueron excluidos del prepadrón. Entonces nosotros reclamamos. ¿Por qué? Que se le incluya con nómina de nombres. Justificamos que el propio colegio justificó de que, o sea, la propia administración justificó que son socios. Están al día, fueron aceptados como socios. ¿Y por qué se les quitó? Y bueno, y eso es nuestro. Bueno, ya te explico por qué le quitaron, cuál es el criterio restrictivo que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces ellos, como tribunal, quitaron una resolución donde rechazan nuestro pedido de inclusión realmente, rechazan nuestra lista completa presentada como candidatos. Ya tengo que ir redondeando. Entonces, a nosotros nos fuimos a accionar contra esas resoluciones ya contra el tribunal. Porque el tribunal dice lo siguiente, Héctor. Dice que todos estos socios no tenían que haber entrado en marzo. Así simple te digo. Sí. Simple te digo porque si te voy a leer... Claro. Tenían que haber entrado antes del llamado a asamblea. Sí, que creo que es válido. No, porque no dice en ninguna parte. Lo único que establece el reglamento electoral, que hasta ahora tampoco no sabemos cuál es el que vale, pero basándonos en que esto para nosotros, porque nos sometemos, dice que 10 días antes de la asamblea, el socio tiene que pagar su cuota. Y ahí está habilitado. Y está habilitado para la asamblea. En ninguna parte dice que yo me tengo que asociar antes del llamado, o en marzo, o en abril, solo me dice que yo 10 días antes tengo que pagar mi cuota. O sea que si yo el 5 de abril me asocié, presenté mi solicitud, todos los requisitos, el consejo me aceptó como socio, me dio un número y me cobró la cuota. El 5 Voy a estar habilitado para votar. Para la asamblea. Para la asamblea. Claro. Para elegir y para ser electo. Por supuesto, eso dice el estatuto. Los socios activos... Esto va a continuar porque no sé, el tribunal, este va a ser un tema que el tribunal va a resolver en su momento. Yo creo que vamos a debatir otra vez. Doctora Pilar Callizo, porque tengo que redondear, ¿verdad? Sí. Porque tengo otros invitados y otro tema muy interesante, ¿verdad?
¿Cuál es tu planteamiento? ¿Vos querés que sean reglas claras? ¿Querés que sea... ¿Ustedes quieren participar? Lo que mencionaste al comienzo, al inicio de tu programa, que desde ya te felicito que estés liderando el tema del debate, de la transparencia y de las cosas claras en el acceso a información directo en el Poder Judicial. Sí. Lo que se necesitan son reglas claras, reglas transparentes para poder competir en igualdad de oportunidades. Y quiero decirte algo, bajo ningún aspecto las cuestiones de forma, suponiendo que las hubiera o hubiese habido, pueden estar por encima de garantías constitucionales que nos asiste a participar, que asiste al gremio a votar y a elegir. Perfecto, doctora. Eso es. Los voy a volver a tener de seguro no? con mano a mano con el doctor Manuel Riera, va a estar interesantísimo. Y doctor, mano a mano con el apoderado del doctor Manuel Riera, también va a estar muy interesante. Porque si dentro del Colegio de Abogados del Paraguay no debatimos, ya. Esto de todos modos está en la justicia, ¿verdad? Y vamos a ver qué resuelve la justicia. Vamos a ver. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias, Bueno, Héctor. muchas gracias. Obviamente vamos a continuar con este debate, gente. A la vuelta del corte, el debate del momento al interior del gremio de abogados, del gremio de magistrados y de la familia judicial. La ley antichicana, así la llamaron, aunque Alberto Martínez Simón, el que la presentó, el ministro que la presentó, dijo que no se puede considerar una ley antichicana. Vamos a ver, muy interesante el debate. A la vuelta del corte, lo comenzamos. Volvemos. Lo vamos a tener acá de seguro al doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, para que él nos profundice
lo que pretende con esta ley que él presentó, este proyecto de ley, que él presentó en la primera ocasión que participó, ya como ministro de la Corte, del Pleno de la máxima instancia judicial. Un proyecto de ley que tiene muchas aristas, pero que tiene una línea argumentativa básica, que explica que el combate a la morosidad va a poder darse en la medida que se aplique sanciones a aquellos abogados que recurren a incidentes, recusaciones particularmente. Es una especie de cantidad X de recusaciones que puede presentar. Te pasás de esa cantidad, papacho, la Corte te viene con un caño. Disculpen la grosería conceptual, pero es para graficar lo que está pasando, porque hay una reacción enorme. Hoy nos acompaña en este primer debate, quisimos por eso llamar a abogados jóvenes, destacados, pero abogados que tal vez no están tan en la dirigencia gremial, sino más bien están en el día a día, trabajando ahí en los pasillos, ¿verdad? Por un lado, el doctor Rodrigo Galeano, muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Héctor, para vos y para toda la teleaudiencia. Y la distinguida doctora Rosy Pérez, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas Rodrigo, ¿me permitís, por favor, que comience con la dama? Adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Obviamente ustedes están al tanto de este proyecto, doctora Pérez. ¿Cuál es la sensación que te llegó? ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Quieren tapar con esto la responsabilidad de la morosidad que recae en la Administración de Justicia? En realidad, lo primero, buenas noches, muchas gracias. Que justamente la reacción personal que tuve fue que bueno, estoy muy contenta y gracias a Dios, por fin tenemos un ministro de la Corte que se preocupa y se va a ocupar de la realidad que estamos pasando. Muchos y más de la mitad y la mitad más uno de los abogados pasilleros, como comúnmente se menciona. Es demasiado triste, denigrante la manera como algunos colegas utilizan la defensa y utilizan de una manera ya, como bien sabemos, chicanera y sin ni siquiera tener un poquito de vergüenza o cuidando un poco lo que en algún momento en la facultad se nos inculcó. Entonces yo aplaudo, felicito al ministro de la Corte y realmente apoyo y estoy muy segura de que habemos muchísimos abogados que estamos apoyando esto. Entró con los tapones en punta, doctor. ¿Qué opina, doctor Galeano? ¿Estás de acuerdo? ¿Vos decís medio que es complicado, no es tanto así? Bueno, yo en primer lugar creo que ese anteproyecto de ley es claramente inconstitucional porque cercena facultades defensivas de los justiciables. Y acá no solamente se refiere al ejercicio del abogado como tal, sino que de manera indebida también afecta los derechos de los eventuales clientes, porque te establece que vos podés presentar prácticamente una recusación al año en cualquier proceso. O sea, estamos hablando que dentro de un proceso, si vos recusás, en otro proceso ya no puedes volver a recusar y eso le afecta indebidamente a personas que no tienen nada que ver con el proceso en el que vos presentaste tu recusación. Entonces, cualquier limitación al ejercicio de los derechos es claramente inconstitucional y por sobre todas las cosas establecer o tasar una cantidad de recusaciones que se puede presentar es también inconstitucional. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que con el sistema actual, yo creo que los jueces pueden evaluar si una recusación es dilatoria o no es dilatoria. Los jueces tienen las facultades disciplinarias, pueden aplicar multas. Está una oficina de auditoría de gestión, no solamente de los magistrados, sino también de los abogados, que también ejerce sus funciones y puede actuar cuando hay un abuso en el ejercicio de los derechos. Entonces, yo creo que no se necesita modificar una ley. A mí me parece que es una propuesta simplemente populista, buscando congraciarse con algunos sectores de la sociedad y por sobre todas las cosas sin tener en cuenta la manera como en realidad se manejan los procesos. ¿Y a qué me refiero con eso? En la práctica, si vos presentás una recusación, nunca se abre la causa prueba. Entonces, de por sí, el 99% de las recusaciones son rechazadas. ¿Pero por qué son rechazadas en muchos casos? Porque no te permiten probar la causal invocada. Entonces, de por sí ya hay una violación del derecho a la defensa, porque al no permitirte probar la causal invocada, entonces te cercenan
ese derecho supremo que está en la Constitución Nacional. Y una cosita más que me gustaría puntualizar. Yo creo que acá pretenden simplemente atribuir a los abogados independientes la responsabilidad por las dilaciones, siendo que son los magistrados los que tienen la facultad de resolver los planteamientos, y en la medida que no haya morosidad judicial, una recusación, sea presentada bien o mal, no va a tener un efecto dilatorio. Si se cumplen los plazos, no va a tener un efecto dilatorio. Es más, si vos te pones a mirar en los casos concretos, ninguna recusación ha evitado que se formule una imputación, por ejemplo. O sea, vos le recusás al fiscal interviniente y si hay elementos para imputar o si hay voluntad para imputar, sobre todo, igual se imputa. O sea, no es que una recusación interrumpe el proceso realmente. Lo mismo, si vos ves en los juicios orales, las recusaciones que se presentan en un juicio oral ya iniciado, por el tema del límite que establece la ley, que es hasta 10 días que se puede interrumpir un juicio, se resuelven inclusive en 24 horas. Entonces, cuando hay voluntad, se cumple con los plazos, y cuando hay voluntad, la recusación no surte un efecto dilatorio. Entonces, pretender atribuir a la recusación como única causal de la dilación de los procesos es un despropósito. Doctora Rosy Pérez, por favor. Realmente estoy totalmente en desacuerdo con el colega, teniendo en cuenta de que yo lo conozco desde la época de la facultad al doctor Martínez Simón, y realmente es una excelente persona. Esto lo digo con un conocimiento de causa, porque me ha tocado también en oportunidades realmente trabajar, no con él directamente, pero en la secretaría donde él estuvo como juez, y jamás, nunca he tenido la necesidad de pedir en ningún momento audiencia, ni mucho menos para hablar con él. Perfecto, pero con respecto al proyecto de ley. Lo que quiero decir es de que ahora que él está allí justamente presentando esto, él se está dando cuenta de que eso es lo que a gritos muchos de los colegas estamos solicitando. Para vos crees, doctora, que la recusación es parte realmente del problema de la morosidad, es parte esencial, y crees que debería ser atacada de esta manera la morosidad, estableciendo cotos, límites al ejercicio de la presentación de recusaciones válidas, fundamentadas? En realidad es importante lo que estás mencionando, pero aclaremos algo. Hay muchos colegas que malinterpretan el tema de las recusaciones, porque a mí me toca de cerca una situación justamente, no porque el juzgado esté dilatando por A, X, B motivo. Lo que pasa es que justamente se está dando cuenta de que está siendo objetivo algunos de los jueces, porque no todos realmente son objetivos, pero cuando está haciendo bien su trabajo viene un colega y le recusa por recusarle. En ese aspecto es cuando realmente las chicanas jurídicas no se tiene que dar pie, y tiene que haber alguien que le dé un límite. Bien, quiero mencionar que si bien existe el sistema de quejas y denuncia, como bien mencionaba el colega, esto está realmente para la foto, porque esto no existe actualmente. Ojalá hoy por hoy se cambie. Nunca me ha tocado en 17 años de ejercicio de la profesión denunciarle a ningún colega, pero no porque no haya esa situación que conlleve, sino que realmente por factor tiempo. ¿Saben por qué? Porque se hace la denuncia y esa denuncia queda en el OPAREI. A mí me tocó hacer una denuncia esta vez, el año pasado, a finales del año pasado, porque ya era exagerado la manera como el colega venía haciendo las chicanas. El número 21 de la denuncia, 20 personas colegas antes le han denunciado a ese colega, y yo entré en el número 21 y hasta hoy día no se ha hecho absolutamente nada, y ese colega sigue dilatando y sigue jodiendo, y hay jueces inclusive que pide por favor que a ese abogado ya se le corte y se le case la matrícula por lo menos. Perfecto. Habemos abogados que no estamos de acuerdo, seguramente como dice el colega, pero esto es lo que falta, que alguien ya ponga el fin a este tipo de cosas. Vamos a la pausa. ¿Se dieron cuenta? Este es el primer debate recién. Se dieron cuenta que esto va a estar, pero para alquilar balcones. A la vuelta del corte continuamos con estos distinguidos abogados.
Bueno, la doctora, doctor Rodrigo, la doctora Rosy Pérez se ratifica que para ella es una herramienta válida este preproyecto planteado por el doctor Alberto Martínez Simón. Y bueno, como te repito, yo creo que con la legislación actual los jueces pueden evitar dilaciones dentro del proceso. Es más, yo conozco casos en donde colegas fueron multados por 15 millones de guaraníes, inclusive 25 millones de guaraníes. Inclusive tal caso de un ex cliente al que se le decretó un arresto disciplinario, inclusive por supuestas chicanas, que para mí también eso era inconstitucional, pero esa ya es una cuestión a debatir en otro momento. Pero los jueces aplican las sanciones, o sea, no es que no hay antecedentes de sanciones aplicadas, inclusive a veces de manera indebida. Entonces, las herramientas legales existen. La recusación no es el único medio dilatorio que existe en los procesos. Yo creo que la morosidad judicial afecta mucho más que la recusación, porque como te repito, si se cumpliera con los plazos, no hablaríamos de dilaciones. Es más, la figura de la resolución ficta, por ejemplo, en la práctica no se cumplió jamás, ni en el tema de las medidas cautelares y mucho menos en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay institutos en el ámbito penal, o sea, en el proceso penal, que permiten agilizar los procesos, pero no se utilizan. Entonces, lo que se tendría que instar es a que los magistrados apliquen correctamente la ley, que se haga lo que se tenga que hacer, y cuando hay recusaciones dilatorias, bueno, que se aplique lo que se tenga que aplicar. Pero así también, cuando un profesional solicita la apertura de la causa prueba, que permitan que el profesional demuestre la causal invocada, porque si no, en la práctica la recusación no existe. Es más, en algunos casos, hasta la recusación es el único medio que uno tiene para evitar arbitrariedades. Porque vos tenés un fiscal que quiere formular una imputación arbitraria y de repente la única manera de evitar esa actuación arbitraria es con una recusación. Y con el sistema procesal que pretende establecer el doctor Martínez Simón, el fiscal recusado va a seguir en ejercicio de sus funciones. Entonces, el fiscal que se encuentra comprometido de alguna manera indebida te puede perjudicar y vos no vas a poder defenderte. Entonces, ahí se pone aún de manera más clara que se viola el derecho a la defensa, porque además es la propia fiscalía la que tiene que resolver las recusaciones. Entonces, de facto, vos tenés un fiscal recusado que puede seguir actuando y tenés un fiscal adjunto que puede cajonear la resolución, entonces sigue con el mismo fiscal que actúa arbitrariamente. Y yo inclusive, si vos querés, te puedo hablar de casos concretos en donde hasta un fiscal quiso imputarle, por ejemplo, a una cliente por enviar un telegrama colacionado de intimación alegando que había un supuesto hecho de extorsión. Entonces, cuando vos ves un fiscal que actúa de esa manera... Eso es grave. Sí, entonces, ¿qué vos haces? Lo único que podés hacer es recusar. Doctora Rosy Pérez, por favor. Es muy interesante lo que dice el colega, pero sigo diciendo y mencionando lo siguiente. Así como a él le toca y le cupo llevar situaciones que afecta a lo que el doctor Martínez Simón está quitando en este caso, yo quiero mencionarle a toda la ciudadanía y a todo el país que habemos abogados que sabemos, y voy a decir en concreto también, entonces en el Chaco, en Neuland, en Filadelfia, en Mariscal Estigarribia, yo creo que el colega y los demás colegas que de repente litigan seguramente más por Asunción, tienen que ir un poquitito y ver cómo están actuando los colegas allá. Porque lo que mencionan, por decirlo así, es de que no se lleva un control, entonces hay jueces que, si bien decía el colega, pueden resolver, pero hay jueces que al recibir un escrito donde le pide que se aparte por AXB motivo, porque el otro colega ya se dio cuenta de que él está haciendo bien su trabajo, el juez lo que hace es tranquilamente remite ya al siguiente. Es cuando yo pregunto, ¿y qué pasa? Por eso es que celebro que ahora salga esto y ojalá se pueda llevar, y le pido a los demás ministros de la Corte que actúen con conocimiento de causa, porque también son abogados y no sé si fueron pasilleros, pero ¿qué pasa? Tenemos que sí o sí continuar con el juez que está llevando la causa porque conoce el fondo de la cuestión. Bien, como decía el colega, la parte de los fiscales, puedo hablar en algo concreto, lo que pasó en Cordillera, en Caacupé específicamente. Una fiscal que tenía que priorizar el interés superior del niño, habiendo un dictamen de un médico psiquiatra y psicológico donde dice el niño fue golpeado y maltratado, la fiscal no le imputa a la persona procesada porque tiene amistades que le llevan. Entonces, ¿qué hago yo personalmente? Le recuso a esta fiscal con expresión de causa. ¿Y qué hace? No, rápidamente responden de que mi recusación no corresponde
y coste que demuestro con documento, esa fiscal que realmente tenía que haberse apartado por ética, no se apartó. Entonces, está bien. Esta fiscal, en estos casos concuerdo contigo, colega, porque hay fiscales que en algún momento tienen que continuar y otros que se tienen que apartar. En este caso, esta fiscal tenía que haberse apartado. Yo creo que nos estamos olvidando de algo muy importante, la legalidad del planteamiento en el marco del expediente. Porque hay recusaciones que lo único que pretenden es hacer que las causas giren por todo el país. Así mismo. Pero hay recusaciones que realmente, válidamente pretenden reconstituir el buen camino del expediente que se ha desviado para otro lado. Sí. ¿No sería importante entonces reglar más la recusación? No llegar, a mi entender, a encorsetar a este tipo de incidentes, sino reglarlo más estrictamente, doctor. Pero ya están las reglas. Abrir la causa prueba. Si vos abrís la causa prueba, vas a poder delimitar qué recusación es dilatoria y qué recusación no es dilatoria. Inclusive hay casos en donde, por decirte, el adjunto se va a hablar con los jueces, se va a presionarle a los jueces, fuera de todo el proceso, por supuesto. Vos formulás la recusación, pedís que se abra la causa a prueba, ofreces los testimonios de las personas que vieron cuando el adjunto se va a presionarle a los jueces, o el circuito cerrado de televisión del lugar correspondiente, vos ofreces como prueba y no se abre la causa a prueba, y te rechazan alegando que no probaste tu causal. Pero ¿cómo vas a probar tu causal si no se abre la causa a prueba? Si vos abrís la causa a prueba, convocás a los funcionarios pueden dar fe de que vino el fiscal o el adjunto fulano de tal a hacer esto, a hacer lo otro, y se demuestra en la causal y se tendría que eventualmente hacer lugar a la recusación. Pero ese es el otro problema también de la propuesta del doctor Martínez Simón. Él pretende volver al sistema de causales de recusación de fiscales, en donde se podría alegar amistad, enemistad y parentesco solamente. ¿Entendés? Entonces ahí entramos en muchos casos en donde el fiscal no es pariente, pero tiene un interés o está afectado en su objetividad. Entonces también te cercenan la posibilidad de recusar a un fiscal. Entonces llevemos esto inclusive al extremo y te hablo de casos concretos que se dieron. Fiscales que, por ejemplo, fueron demandados en el ámbito civil, contrataron a un abogado civilista para que intervenga y posteriormente ese abogado civilista interviene en el proceso, entonces el fiscal se inhibe. En sentido estricto, con esa propuesta de Martínez Simón y con la regulación anterior que existía del numerus clausus de las recusaciones, el fiscal no se tendría que inhibir ni de su abogado. Y eso sería totalmente contrario a los fines de la objetividad del proceso. Entonces, hay que prever la ley para la mayor cantidad de casos. Cuanto más limitás vos la ley, más afectás el derecho de las personas. Con el sistema actual vos podés prever todos los casos, podés sancionarle al chicanero y podés hacer lugar a la recusación que corresponde que se haga lugar. Doctora Rosy Pérez, por favor. Entiendo perfectamente lo que el colega menciona y es exactamente, y en este punto sí estoy de acuerdo, porque sí, es cierto, se puede verificar qué colega está actuando de mala fe, por decirlo así, chicaneramente, pero ¿qué pasa? Con este sistema que el doctor Martínez Simón está implementando es que realmente la mitad más uno de los abogados que trabajamos en los pasillos estemos celebrando de que exista esta posibilidad de que el mismo fiscal o juez esté en el cargo cuando el otro colega viene y presenta una recusación. Como bien decía Héctor, no justifica, presenta por presentar, porque es cierto, doctor, puede existir colegas de que presenten recusaciones así tal cual como te pasó a vos y a otros colegas, pero no todos los colegas están actuando de buena fe. Así como decía mi profesora, a quien la quiero muchísimo, Ubaldo Centurión, nos enseñaba que nosotros tenemos que ser siempre legales y tenemos que defender y realmente no tenemos que hacer chicanería jurídica. Habemos muchos abogados que estamos en el pasillo y trabajamos con honestidad, sin chicanearle a los otros colegas. Perfecto. Ya en conclusión, por favor, doctor Rodrigo Galeano, y el agradecimiento que hayas venido, y también la doctora Rosy Pérez, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué podés plantear? ¿Qué ocurriría si esta ley sale así como está? Que no creo, porque los demás ministros de la Corte van a tener que acercar también sus propias propuestas y la Corte va, digamos, a acordar un proyecto de ley fino, afinado, que va a ser enviado luego al Congreso como iniciativa legislativa.
Y bueno, ojalá que se aplique la mesura y realmente se respeten los derechos constitucionales, porque acá estamos muy acostumbrados a pisotear los derechos constitucionales y nosotros lo único que exigimos es eso, que se aplique correctamente la ley, que no se apliquen, que no se promulguen ni se propongan leyes que sean populistas, que se vea los fines del proceso y también la práctica de cómo se aplica la ley, porque finalmente, como te digo, si no nos permiten abrir la causa a prueba, el instituto de la recusación es prácticamente un instituto que no se puede utilizar en ningún caso, porque en el 99% de los casos se rechaza la recusación. Perfecto. Y si vos te pones a analizar casos concretos, en los últimos 5 años, yo creo que solamente en un caso se hizo lugar a una recusación y fue cuando un fiscal recusó y alegó cuestiones procesales. Y la jurisprudencia siempre estableció que las cuestiones procesales no son causales de excusación, pero en este caso, como una fiscal recusó, el Tribunal de Apelación hizo lugar a la recusación. Entonces no hay una aplicación igualitaria de la ley tampoco. Doctor Rodrigo Galeano, muchísimas gracias por sus puntualizaciones muy interesantes que engloban más todavía el debate y también el agradecimiento a la doctora Rosy Pérez. Por favor, tus conclusiones. Muchísimas gracias. Realmente pido para que se acepte la propuesta del doctor Martínez Simón, donde realmente solicitamos varios colegas y muchos colegas abogados que estamos litigando y más todavía en el Chaco, donde pido a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia presten más atención y puedan corroborar y por favor puedan hacer caso a las denuncias que hemos presentado en la Corte Suprema, justamente para que se pueda verificar que nosotros los abogados que trabajamos de buena fe, actuamos de buena fe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto recién comenzó, ¿eh? Yo hace rato le di un palo, pero 30 segundos. La Corte Suprema de Justicia, más allá de lo que plantea Alberto Martínez Simón, si está bien o está mal, por fin a través de esta iniciativa está formando parte la Corte Suprema de Justicia en el debate de la institucionalización de nuestro país. Que salga el mejor proyecto de ley, que luego vaya al Senado, perfecto. Pero hace mucho tiempo no veía una Corte Suprema de Justicia bajada de su arazamata. Así mismo. Sí mismo. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao.